Tenemos un garacel el sábado. Quiero que todos los hermanos que pueden colaborar, colaboren. Es importante el trabajo en unión, todos uniditos, empujando la carreta para adelante. La hermana Beatriz está invitada para la comida de las madres del domingo también. Si bien pueda, bien, vengan con toda confianza que esta es su casa también. Esta es su iglesia también. Todas las veces que quieran venir, ustedes saben que esta es su casa. Y más que le hemos aprendido a amar a todos ustedes. Hacía falta de ver los muchachones tan grandes como están, miren. Fuertesote. Dice Dios, Salmo 107. Salmo 107. Ya tienen los hermanos 107, versos 27 y 28. 107 y el verso 28, 27 y 28. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Dios mío, una vez más, por tu gran amor y misericordia, Padre Santo, en esta hora, Señor, me dirijo a hablar de tu palabra. Te pido la dirección de tu Santo Espíritu, Señor amado. Que las palabras que salgan de mi boca, Padre Santo, sean para fortalecer, Dios mío, nuestra fe, Señor, nuestra creencia en ti, Señor. Y que lo vamos a aprender a suplicar, Señor, y a clamar, Señor, la misericordia tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentar, mis amados. Gloria a Dios. Vemos nosotros entonces aquí que dice titubean los reinos, también titubean como ebrios, y toda la ciencia es inútil. Cuando dice que toda la ciencia es inútil, estamos viendo nosotros es que no es que capacitarse sea malo, ni estudiar sea malo, ni mucho menos. Lo que pasa es que a veces la ciencia se aparta de las cosas de Dios y se aleja de las cosas de Dios porque son muy sabios, porque son muy entendidos, porque son muy inteligentes. Y entonces está recibiendo a la ciencia humana sin Dios. La ciencia humana sin Dios es la sabiduría del hombre sin Cristo. Y sin Cristo nosotros nada podemos hacer, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Dice, toda la ciencia es inútil, toda la habilidad de los hombres es inútil, toda la destreza de los hombres es inútil. Todo esfuerzo que tenga el hombre es inútil para combatir y competir contra Dios. Todo es inútil. Es igual como nadar contra la corriente. Terminamos nosotros cansados, agobiados, derrotados, destruidos y finalmente destruidos. Dice Dios. Entonces, no podemos nosotros enfrentarnos a Dios y a quebrantar los principios básicos y fundamentales que Dios ha establecido en su palabra. Porque ahí es donde está la ciencia del hombre que quiere sobrepasar por encima de lo que Dios ha establecido. Cuando quiere pasar por encima de lo que Dios ha establecido, es donde infringen las leyes de Dios. Donde dicen que casarse de dos hombres no es pecado, el lesbianismo no es pecado, la mentira no es pecado, dejar de asistir a la iglesia no es pecado, dejar de colaborar en la iglesia no es pecado. O sea, quebrantar todas las bases fundamentales, principios, los fundamentos de la palabra de Dios no es pecado, porque la ciencia lo dice, según la ciencia de los hombres. Los gobiernos, los alcaldes, los presidentes hacen leyes que quebrantan todo principio bíblico. El aborto no es pecado, ¿ya? La homosexualidad no es pecado. Entonces, la ciencia del hombre le hace entender que puede quebrantar todos los principios y fundamentos de Dios. Y dice aquí que es inútil, o sea, no sirve de nada. La ciencia humana sin Dios no es nada. Para que la ciencia o el científico tenga un poco de conocimiento, de fundamento, de principios, tiene que estar en Dios.
tiene que creer en Dios, tiene que depositar su fe en Jesucristo, andar con el Señor Jesucristo. Todo lo que haga un hombre de estos inteligentes, sin Dios, no sirve para nada. Mira lo que es la ciencia. Hoy dice que tomarse un jugo de tomate es bueno para el cáncer, pero mañana dice que ese jugo de tomate le produce cáncer. Amén. No sirve la ciencia para nada. El café es malo. Para nada sirve. Entonces lo que hoy te hace bien, mañana te hace mal. Porque esa es la ciencia del hombre, es inútil, inútil. Pero entonces dice, entonces claman a Jehová en su angustia, cuando viene el apretón, cuando viene la aflicción, cuando viene la calamidad. Gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios amoroso, un Dios que está atento al clamor tuyo, al clamor mío, para salir al encuentro y socorrernos. Dice Dios. Y dice ahí, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Dios se deleita en socorrernos, mi hermano. Dios se deleita, dice que sus ojos contemplan la tierra y sus oídos están atentos al clamor del justo. Comienza el salmista en el Salmo 107 diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces tenemos que alabar a Jehová, reconocerlo en todos los caminos porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Cuáles son los redimidos de Jehová? Yo quiero, amén. Yo quiero que levanten la mano los que son redimidos de Jehová. Amén. Nomás 2 o 3. Toda la congregación son redimidos de Jehová. Toditos tenemos participación allí. Porque Cristo pagó el precio no por mí solo. Pagó el precio por usted y por mí. Y por cada uno de los que están aquí. Y díganos los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo. Cuando usted andaba sin Dios, sin fe y sin esperanza, perdido en el mundo, usted estaba bajo el poder del enemigo. Usted estaba siendo dirigido y gobernado por el enemigo. Pero ahora usted es libertado porque usted es redimido por Cristo Jesús. Cristo pagó el precio por usted. Dice, los que redimió del poder del enemigo, los que congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. O sea, los ha congregado de los 4 puntos cardinales, del oriente, occidente, norte y sur. Los ha congregado. Anduvieron perdidos por el desierto. Andábamos perdidos en el desierto nosotros del mundo. Sin Dios, sin fe y sin esperanza, perdidos en los vicios, perdidos en el pecado, en la maldad, en la podridumbre de este mundo. Bendito Dios. Entonces dice ahí, anduvieron perdidos en el desierto por la soledad, sin camino y sin hallar ciudad en donde vivir. No teníamos paz, no teníamos gozo, no teníamos tranquilidad, no teníamos nada de seguridad. Bendito Dios, hambriento y sediento su alma, desfallecía en ellos. Pero entonces cuando estaban sedientos, desfalleciendo en ellos su alma, dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Se fija que tenemos un Dios que se complace, se deleita en favorecernos, en salir al encuentro, dando la mano y levantarnos y quitarnos la aflicción que padecemos. Bendito Dios. Cualquier momento a otro usted va a ver que yo no tengo nada tampoco, que estamos completamente sanos, porque Dios se deleita en nuestra sanidad. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová. ¿Tiene usted motivos para alabar la misericordia de Jehová? Amén. Aleluya. Amén. Mis cabrones dieron 2 o 3 amén. Gloria a Cristo. Si usted se siente perdonado por Cristo, si usted se siente que Dios ha hecho algo en su vida, que le ha dado sustento, que le ha dado techo, que le ha dado salud, que le ha dado vida, que le ha dado amor, que le ha dirigido en el camino del temor a Dios, usted tiene que alabar la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Jehová. No puede cesar la alabanza.
Cuando dice alaben la misericordia de Jehová, tenemos que estar nosotros reconociendo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa, llena de bien nuestras almas hambrientas. Algunos que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto éramos rebeldes a la palabra de Jehová, teníamos que pagar las consecuencias, aleluya. Y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con trabajo de sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró. Mire, cada vez que estaban en aprietos, cada vez que se apartaban de Dios, cada vez que se alejaban de Dios y que venía la presión, que venía la aflicción, que venía el dolor, que venía la angustia, que venía el sufrimiento, entonces se acordaban que tenían un Dios en los cielos y clamaban a Dios. Dios quiere escuchar el clamor del justo, quiere escuchar el clamor de nosotros. Y Dios, como un Padre amoroso, está atento al clamor de su Hijo, para socorrerle, para extenderle su mano, para ver qué le pasa. Yo me imagino que como el Padre en esta tierra, que oye el quejido del Hijo, que está jugando, que está brincando, y ¡ay, papá! Y huele a ver qué le pasa. Así mismo es Dios con nosotros. Dios está atento al clamor de nosotros. Aleluya. Por cuanto fueron rebeldes, dice la palabra de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso los quebrantó con duro trabajo en sus corazones. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Por eso tenemos que alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce. Estoy leyendo en el Salmo 107, mi hermano. Gloria a Dios. Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Hay mucha gente que dice que Dios no oye, que Dios no ve, que está entretenido, que está ocupado, que podemos hacer lo que queramos, que nos salimos con la nuestra. Y aquí dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. La única maldad que Cristo Jesús no ve de usted, ¿usted sabe cuáles son? Las únicas maldades que Dios no ve de usted, ¿usted sabe cuáles son? Porque todas están escritas en un libro de la vida y todas están registradas. Y hay unas maldades y unos pecados que Cristo Jesús no ve de usted y no ve de los míos. Y son pecados. ¿Usted sabe cuáles son? ¿Los que han sido perdonados? Los que Él perdonó y tiró a las profundidades de la mar, dice que no tendrá memoria de ellos. Si dice la palabra que no tiene memoria de ellos es porque Dios lo echa al olvido y no tendrá memoria. Al momento en que usted acepta a Cristo Jesús y viene el Señor Jesucristo y lo recibe como único y suficiente Salvador, desde ese momento se abre el libro de nuevo y comienza a quedar su vida en completa registración ahí delante de Dios y de los hombres. Eso que usted está registrando ahí es lo que va a contar para el juicio, no lo que Él perdonó y lo tiró a la profundidad del mar. Olvídese del pasado y de traer a la memoria y estar recordándole al uno o al otro el pecado que cometió. Porque si Cristo lo perdonó y lo tiró a la profundidad de la mar, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Para traerlo a memoria. Dígame. No existe. Es el único pecado que Dios no recuerda y olvida de usted y de mí. El que usted confiesa y se aparta de Él y Dios lo coge y lo tira a la profundidad de la mar. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y cuando Dios le perdonó y los libra de sus aflicciones, mire lo que dice. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Alaben la misericordia de Jehová y la maravilla, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Me acuerda de esto del centurión romano cuando fue a pedirle al Señor que le sanara a su siervo que estaba afligido. Y el Señor, sí, yo iré. Y él le dice, Señor, pero si tú quieres, envía tu palabra, Señor. Di tu palabra. Y tu palabra basta para sanarle. Es suficiente. Aquí está diciendo, cuando nosotros venimos y clamamos a Dios en la angustia, nos libra de las aflicciones, envía su palabra y nos sana y nos libra de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para los hijos de los hombres. Y ofrezcan a Jehová sacrificios de alabanza, que publiquen sus obras con júbilo. Hebreos capítulo 13 y verso 15 dice que nosotros tenemos que sacrificar alabanza a Dios, que nombren su nombre. Alabanza, frutos de labios, que nombren el nombre de Jehová, que publiquen la grandeza de Dios, que publiquen la maravilla de Dios, lo que Cristo ha hecho con usted y conmigo. Sacrifica a Dios alabanza y publica el nombre de Dios, publícalo a los cuatro vientos, nómbralo. Y ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. O sea, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por ti, el cuidado que Él ha tenido durante toda tu existencia, el amparo que tú has sentido, que te has sentido cobijado por Él, el socorro y el auxilio que ha tenido contigo, el amor que te ha brindado, el aprecio que te ha dado, todas las obras buenas que has recibido de Dios, el techo, el alimento, la salud, la vida, tu esposa, tus hijos, todo lo que tú has recibido de Él. Dice, ofrezcamos sacrificios de alabanza y publiquemos sus obras con júbilo, con alegría. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Porque todo el mundo tiene que hablar de Dios, aún los que andan en barco, en submarinos y en todas partes del mar. Han visto la grandeza, mira esa extensión gigantesca de los mares. Mira las aves, mira las gaviotas, mira los peces, mira los monstruos marinos. Tiene que hablar de Dios, tiene que, ¿cómo se dice? Alabar a Dios, tiene que testificar de Dios. Bendito Dios. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas y en las profundidades, porque habló e hizo. Levantó un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Habló y hizo. Usted sabe que Dios la creación la hizo solamente la palabra. Él no tuvo que coger y hacer las cosas con sus manos. Simplemente daba la palabra. Hágase la luz fue hecha, hágase la tiniebla, separen del esto y del abismo y esto. La única molestia que Dios tuvo con sus manitas para fabricarnos fue a nosotros. Bendito Dios. Y la hizo con gusto porque somos a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso dice, alaben, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, con gozo, con regocijo, con alegría. Bendito Dios. Tiemblan y tutubean como ebrios, y toda la ciencia es inútil. Me acuerdo de 1 Timoteo capítulo 6 y verso 20 que dice que la ciencia es inútil, y le dice el apóstol a Timoteo que no se crea en la falsamente llamada ciencia, porque no sirve de nada. Léanlo el capítulo 1 Timoteo 6, 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 6:20, que lo tenga primero puede leerlo. Gloria a Dios. 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la ¿qué? Falsamente llamada ciencia. Argumentos de la falsamente llamada ciencia. La ciencia tiene sus argumentos, tiene sus inventos, tiene sus ideales, su filosofía, su ciencia, que es inútil para
competir contra Dios. Ningún sabio, ningún científico puede decirle a Dios te equivocaste. Amén. Nadie, no sirve de nada. Y en 2 Timoteo, aquí mismo en 2 Timoteo 2:16. 16. Dice más, evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena. ¿Cuál palabra? La ciencia, lo que se ha inventado, las cosas científicas que dicen que son buenas, que se pueden hacer, cosas sin oficio, sin valor para Dios, inventos de los hombres, filosofías de los hombres. Mas se evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la fe, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, y teniendo este sello conoce el Señor lo que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Dice, pero en una casa ahí grande, ahí también no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera, de barro, los unos para un uso honroso y otros para uso viles. Así que algunos se limpian de las cosas. Soy Será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye entonces, huye también de las pasiones juveniles que siguen. Y sigue la justicia. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, sin la cual Con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ellos. La falsamente ciencia te conduce a alejarte de Dios y te aparta de Dios. Por eso hay que tener cuidado con la ciencia de los científicos, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. La palabra de Dios es estable y permanece para siempre, es la misma siempre. Aleluya. Vemos que la misericordia de Dios entonces está extendida, socorriendo, supliendo, libertando al afligido, sacándolo de la sombra de muerte y llevándolo a la luz admirable. Hechos capítulo 12, del 7 al 9, podemos leer. Todo esfuerzo humano es inútil sin la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El Señor mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Es cierto os digo, en el 5, Juan 15:5, de cierto te digo, de cierto te digo. Porque saben, tengo mal anotado esto aquí. De cierto que nos desesperamos porque no salen las cosas como nosotros queremos. Nosotros queremos una cosa y queremos que salga tal y como tú la piensas. Y si no sale como tú la piensas, tú la haces realidad porque tú tienes dirección y tienes control de tu vida. Pero no es el plan divino de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice que lo que Dios hace con nosotros es lo que mejor nos conviene y es lo que Él quiere que nosotros hagamos.
Por eso hay cosas, hay peticiones que tú haces en la vida que nunca las recibes de parte de Dios. Si no las recibes, porque simplemente Dios no quiere que tú la tengas. Simplemente no te conviene, simplemente te pueden hacer daño, Gloria a Dios. simplemente te pueden destruir, te pueden apartar del camino del Señor. Simplemente. Imagínate nosotros con un carro último modelo, un Mercedes-Benz y yo sin trabajo para sostenerlo, ¿con qué aliento lo vas a sostener? Un Lamborghini, un Ferrari, son cosas que están fuera de control. La única manera en que haya la aceptación de Dios es a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay aceptación de parte de Dios. No hay súplica que valga la pena si no tienes un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento nos pone en paz con Dios, nos pone en paz con el prójimo y nos encamina a la vida eterna. Eso lo leemos en Lucas capítulo 13. Lucas 13, 1 al 5 dice, nadie puede justificarse delante de Dios que es bueno, ni que eso que está haciendo no vale la pena, no es ningún problema, no es ningún pecado. Solamente confesándonos que somos pecadores y creyendo la palabra de Dios que dice que no hay justo ni aún uno. No hay ser humano en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso tenemos que reconocernos lo que somos, hombres pecadores caídos de la gracia. Hechos 3, 15 y el 19 dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Proverbios 28, 13 nos dice a nosotros, el que encubre sus pecados no prosperará jamás. Por eso nosotros no podemos estar diciendo que no tenemos pecado. El que encubre sus pecados no prosperará jamás. Mas el que lo confiesa y se aparta de ellos, eso es lo que estaba diciendo yo. El que confiesa el pecado y se aparta de él, entonces Dios tiene misericordia. ¿Y por qué tiene misericordia? Porque su pecado es tirado a las profundidades de la mar. Bendito Dios. Es necesario que yo mengüe para que Cristo aparezca en mí. Cuando yo menguo, yo reconozco que soy pecador. Cuando yo menguo, reconozco que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando yo menguo, reconozco que sin Cristo Jesús, mi vida no tiene sentido. Cuando yo menguo, para que Cristo salga a flote y se vea en mí. Malaquías 3:16 nos dice a nosotros que somos especial tesoro para Dios, para el Señor de los ejércitos. El día que el Señor actúe, los perdonaré, porque los benditos de mí tienen misericordia, los malditos de mí serán destruidos. Usted sabe que hay gente que nacen, dice que los impíos desde el nacimiento nacen impíos, y que el impío ya nace, y usted lo ve desde pequeñito, un niño chiquitico, coge a otro y le mete un mordisco y le arranca un pedazo, solamente por verlo llorar. Usted dirá, él no sabe lo que hace. Él sabe que si mordiéndolo llora y grita y le está haciendo daño. El niño desde pequeño, si no se le instruye en el camino y en el temor de Dios, se convierte en un tremendo malhechor delante de Dios, que se aparta de Dios y se aleja de Dios. El impío desde el nacimiento se hace impío. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Para siempre, gloria a Dios. Isaías 59, Gloria a 19. Dios. Voy a terminar, mi hermano. Isaías 59, 19. El enemigo vendrá contra nosotros como río. No importa que venga como río, mi hermano, que parezca que lo está derribando, que lo está destruyendo, que lo está aplastando, que lo está llevando. No importa. En el nombre de Jehová levantaremos bandera. Eso lo dice la Biblia en Isaías 59, 19. Aleluya. Y ofrezcamos sacrificios a Jehová que progresen, que anuncien su nombre. En nombre de Jesús. Ábrase la Biblia en el Salmo. Salmo del 73, 1 al 3.
73, 1 al 3. Número 73. Salmo 73, 1 al 3. del 1 al 3. Gloria a Dios. Bendito de Dios. Gloria a Dios. Si lo tenga, lo pueden leer, hermano, por favor. Amén. Dice así. Gloria a Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bendito Dios. Es que nosotros no podemos estar mirando, mi hermano, que fulano está progresando, que fulano está enriqueciendo, que el sultano está consiguiendo mucho dinero, que tiene la casa más grande, más bonita, que tiene, en fin, porque eso nos hace a nosotros daño, nos hace apartar de Dios. Y es ciertamente, aleluya, en el 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y en cuanto a mí, casi desmayo, casi deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pies. O sea, yo no puedo estar mirando al impío en su prosperidad, porque dice la Biblia que las riquezas del impío son para su propia, Aleluya. ¿para su propia qué? Destrucción, Perdición. para su propia destrucción. Entonces yo no puedo ponerme los ojos en que el impío está progresando económicamente, en nivel económicamente, porque Gloria a Dios. me estoy destruyendo yo mismo. Amén. Y por tanto, la soberbia de los corona, los cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran lo que con creces antojos del corazón, y se mojan y hablan con maldad, y hacen violencia, y hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, y su lengua la pasean en la tierra. O sea, hablan de Dios, se burlan de Dios, se mojan de Dios, y agarran la tierra y todo el mundo con su boca, pisoteando. Bendito Dios. Y voy a terminar con el Salmo 39, del 1 al 11. 39, del 1 al 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios, mi hermano. Esto no. Gloria a Dios. Recuerde que los salmos tienen mucha sabiduría de parte de Dios y están escritos para fortalecer nuestra débil fe, para fortalecer el conocimiento del temor a Dios. Tienen ejemplos a seguir muy poderosos. Y el salmista lo escribió con esa intención, y quedaron registrados en la palabra de Dios. 39, del 1 al 11. Lo leemos así, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Por tanto, en tanto que el impío esté delante de mí, enmudecí con silencio, me callé y aún respeto de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O sea, después de todo el sufrimiento que ha pasado y toda la angustia que ha tenido,
El clamar a Dios es lo mejor que puede hacer, porque no hay esperanza en otra cosa. Esperanza en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio en el insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más preciado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Voy a acabar de leer. Oye mi oración, oh Dios, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Te benedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya, perezca. Dios les bendiga, hermano Giovanni. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Señor le bendiga. Amén. Amén. Preciosa la palabra del Señor.